el nombre de la patria y de todos los dioses se abre la sesión. Volviendo a nuestras actividades, quisiera primero, en primer lugar, dar por aprobada reglamentariamente el acta de la sesión número 29 y poner a disposición el acta de la sesión número 30 para los miembros de esta comisión. Y en esta oportunidad también le vamos a dar la palabra a la señora secretaria para que pueda leer la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados de RN, por la cual informa que el diputado señor Sebastián Torrealba será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Mario Desbordes. Ordinario 26 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta de oficio 47 de esta comisión, por el que se solicitó a la ministra informar acerca de las líneas presupuestarias que se ejecutarán en el año 2018 y las que se adoptarán para lo siguiente respecto a la implementación de la ley 21.097, que declara el primer domingo del mes de octubre de cada año como el Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación. Correo electrónico de la Organización de la Red de Afectados por Beneficios Complementarios Becas CONICYT y Doctorado Nacional, a través del cual manifiestan su profunda preocupación ante la situación que les aqueja. Se señala que recientemente se les informó que la mitad de los postulantes del beneficio de extensión de tesis de doctorado nacional fueron rechazadas, situación que les deja sin la mantención asociada a la beca CONICYT de doctorado para el periodo cúlmine de sus tesis. Adjuntan una carta en donde se explica en detalle la situación, la que también ya ha sido entregada a otras autoridades sin mayor respuesta. Correo electrónico del señor Carlos Rivera Álvarez, doctorado en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica, quien adjunta el link de carta dirigida al director, recientemente publicada, en la que solicitan ayuda para interceder en el financiamiento de al menos las extensiones de becas doctorales para quienes resultaron rechazados este año por problemas presupuestarios previsibles e inoportunamente informados los estudiantes por parte de CONICYT. Comunicación de la investigadora del Centro de Derecho Ambiental y Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, por la cual informa de la creación del Observatorio de la Ley de Cambio Climático, cuyo objetivo es contribuir a la discusión de esta iniciativa legal desde una perspectiva científica y académica en conexión con los distintos actores del sector público, privado y la sociedad civil. Para ello se propone favorecer el acceso a la información de todos los insumos que sirvan de fundamento para la elaboración del anteproyecto de ley y su posterior tramitación legislativa. Comunicación de la plataforma Chile Mejor sin TLC, por medio de la cual solicitan exigir que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico sea estudiado por esta comisión y a su vez solicitan audiencia. Lo anterior a fin de que los diputados puedan analizarlo con tiempo y la detención necesarios, considerando todas las implicancias que tendría su aprobación. Entre otras, señalan que no se hicieron los estudios previos de evaluación de los impactos ambientales y sociales que traería el tratado, ni tampoco existió consulta indígena, y explican algunas de las consecuencias específicas de este tratado que afectarían directamente la calidad de vida de la ciudadanía y atentaría contra la soberanía de los pueblos. Correo electrónico del señor Freddy Echeverría, del Observatorio TIOS del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, por medio del cual señala que a través de un proyecto Innova BioBio, el año 2015 se creó este observatorio, el cual cuenta con 2 radares marinos ubicados en la costa de la provincia de Concepción, únicos en Sudamérica, que permiten detectar corrientes marinas, altura de olas y vientos sobre la superficie del mar con un alcance de 80 kilómetros. Estos radares están en este momento seteados para permitir alertar una potencial alteración marina producida por un tsunami con un tiempo de alerta de 12 minutos, para lo cual está a punto de concretarse un convenio con el CHOA. Sostiene que durante aproximadamente un año han tratado de conseguir fondos para este observatorio que pueda continuar con las mediciones antes mencionadas y más aún con la posibilidad de adquirir radares de última tecnología con alcance de 300 kilómetros, lo que les daría un tiempo de alerta de aproximadamente 35 a 40 minutos. Solicita audiencia con la comisión a fin de referirse a esta materia. Correo electrónico del asesor de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República del Perú, quien, por especial encargo del presidente de esa comisión, congresista Carlos Ticlia Rafael, envía un saludo y expresa la voluntad del presidente de la comisión para poder intercambiar experiencias e iniciar una relación de cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación. Correo electrónico de la oficina del presidente del Colegio de Profesores de Chile, por el que excusa la inasistencia del profesor Mario Aguilar a esta sesión debido a situaciones de dificultad emanadas en algunas comunas en torno a los profesores. Agrega que se ha intentado que otro dirigente lo reemplazara, sin embargo, por la coyuntura actual fue imposible esta opción. Esto es la cuenta del señor presidente. Muchas gracias, secretaria María Soledad. Tenemos copia de la carta que se envió, que hay una carta, porque por un lado se ha adjuntado una
columna de opinión del señor Carlos Rivera, pero por otro lado hay una carta que viene firmada por cerca de 170 personas, que sería importante en este punto, que ya varios me manifestaron en la sala, que pudiéramos tocar este tema porque hemos tratado de anticipar algunas gestiones para que la próxima semana sean invitados el grupo de afectados y afectadas por esta situación, así como también si no me equivoco, directora, mi sala hoy día de CONICYT, y también, o subdirectora, estaba en una condición, directora subrogante, y también el ministro y la subsecretaria los vamos a dejar invitados, sumados, como les decía, a la red de coordinación de quienes están afectados. Entonces, sí, quería dar paso a leer para que quede en acta, porque yo me comprometí que íbamos a tratar de leer algunos de los aspectos. No vamos a poder leer todo porque se me demoraría, o no, yo creo que se puede leer para que queden en acta, porque ellos no, les dije que hoy día iban a haber otros invitados, pero dejar al menos la lectura de esto. Yo creo que en 5 minutos, no sé si le pedimos a la secretaria. A ver, sí, diputado Tomás Gil. Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo pido que se agreguen a los invitados a la ministra o a alguien del Ministerio de Educación, porque cuando hemos hablado con la gente de CONICYT, o sea, con los becarios, ellos han hablado con CONICYT, y en CONICYT le dicen, o sea, con el Ministerio de Ciencia, y le dicen, mire, pero CONICYT sigue dependiendo de educación. Entonces hay un comprahuevo acá. Entonces creo que es fundamental que esté o la ministra o alguien con capacidad de resolución respecto del Ministerio de Educación. Perfecto, vamos a incorporar esa invitación y sumaría a alguien de DIPRES también, porque en general están diciendo que el problema está allá. Mismo, presidente, yo creo que vale que vengan a la próxima sesión, pero el día de mañana se reúne con CONICYT para ver este tema. Entonces yo sugiero que saquemos un acuerdo de la comisión para que lo tengan en la reunión de mañana con CONICYT. ¿Cuál es nuestra posición como comisión? Porque preferimos que hayan 241 doctores más en Chile, ¿cierto?, a que no lo estén. O sea, estoy en una posición en que podamos, ojalá nosotros como comisión, poder enviar esa carta a CONICYT para que puedan darle favorablemente esta cantidad de recursos, a que puedan terminar por lo menos esa extensión de beca que necesitan ellos para terminar su tesis. Perfecto. Diputado Torres, luego diputado Celis. Sí, yo comparto lo que plantea el diputado Mellado, no obstante aquello, obviamente resguardando las formas correctas de no intromisión respecto de las definiciones que tienen la CONICYT, digamos, en base a su autonomía, digamos. No, te apoyo plenamente, pero obviamente resguardando las formas en ese sentido, y yo creo que debiéramos sacar un acuerdo entonces, como lo que ha planteado el diputado Mellado, sumando lo que usted también ha dicho, pero que entregaría una señal en el momento preciso, que es cuando se va a tomar la definición el día de mañana. Diputado Celis. Presidente, gracias. Yo, sin pertenecer a esta comisión, quise venir. Justamente habíamos estado en contacto con el diputado Mellado, preocupado del tema, porque se ha hecho público y a todos nos han enviado información, mail, exacto, y es correcto, porque obviamente por el tema de los tiempos que dice el diputado Mellado. Entonces, justamente yo esperaría que ojalá esta comisión, con el peso específico que tiene en la materia, pudiera hacerle saber a CONICYT la postura de la comisión respecto a este tema. Por 1.000 millones, que en definitiva no se pueden perder 241 doctores en Chile y perder 4 años de formación en ser doctorado. O sea, una cosa que no tiene por dónde, no tiene ninguna razón, ni económica, ni humana, ni académica, de ninguna materia. Entonces yo creo que es súper bueno que esta comisión se pronuncie. Gracias, señor presidente. Perfecto, muchas gracias por esa opinión. Le voy a pedir a la secretaria, si en verdad van a ser 5 minutos, ¿eh? Pero que den cuenta, porque es algo en lo que yo al menos me comprometí con las organizaciones, a que en este tiempo de la cuenta, antes de recibir y pasar a la cuenta, podamos, ojalá desde la Secretaría, dar lectura a esta carta. Señores miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Cámara de Diputados de Chile. Junto con saludar, nos dirigimos a usted por medio de la presente para transmitir algunos sucesos y decisiones que CONICYT ha tomado que consideramos van en desmedro del desarrollo de un conocimiento de posgrado de calidad. Los investigadores que decidieron formarse en Chile contaron por años con la posibilidad de optar a beneficios complementarios para financiar sus estudios, los que contemplaban, por ejemplo, la posibilidad de pasantías, la compra de insumos, el pago de congresos, entre otros. Asimismo, la posibilidad de optar a una extensión de la beca por un máximo de 6 meses vinculado con el proceso de escritura o con el fin de utilizarse para
publicar los resultados de sus proyectos. Actualmente, los investigadores que decidieron quedarse a realizar su posgrado en el país han vivido diversas situaciones que han dificultado el proceso de estudio durante el periodo de formación. Esto debido a los cambios que CONICYT ha realizado en los procedimientos para acceder a los beneficios complementarios y así ajustarse el presupuesto asignado por la institución. Como consecuencia de esto, hemos sufrido la reducción y o pérdida de beneficios en perjuicio del desarrollo científico del país. En este contexto, consideramos que los nuevos procedimientos y las modificaciones a los criterios para la adjudicación de los beneficios no van por el camino adecuado, sino que por el contrario perjudican la correcta finalización de las investigaciones ya en curso y afectan el progreso científico de Chile a largo plazo. Los hitos que destacamos en este proceso de articulación colectiva y de cambios provenientes desde el Estado son los siguientes. 1. 2017. Aviso por parte de CONICYT para postular a los beneficios complementarios con un plazo acotado de 3 días hábiles para iniciar su implementación. En razón de este contexto, se organiza la red de afectados para detener dicho procedimiento. 2. 2018. A. Se anuncia que el presupuesto no alcanza para cubrir la demanda de los beneficios complementarios proyectados por los estudiantes en el año en curso. B. Se generan conversaciones con la red de afectados con el fin de buscar posibles soluciones y otras organizaciones de estudiantes de posgrados. Se logra aplazar en un año la implementación de ventanilla cerrada, manteniéndose el mecanismo abierto de solicitud de beneficios complementarios durante todo 2018. C. En abril de 2018 se termina el presupuesto de CONICYT para beneficios complementarios, acumulando cientos de solicitudes sin respuesta. La red de afectados logró que se oficiara a las autoridades de CONICYT en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Luego de manifestaciones, reuniones y explicaciones públicas, en agosto de 2018 se redistribuye el presupuesto para financiar las solicitudes pendientes y restantes por solicitar durante el segundo semestre de 2018. D. Se establece el mecanismo concursal, es decir, la solicitud a ventanilla cerrada, como sustituto de la ventanilla abierta con el fin de ajustarse el presupuesto de la institución para estos fines. CONICYT abre postulaciones en agosto de 2018 para beneficios complementarios que iniciarán su ejecución durante 2019. Los datos mencionados con anterioridad son parte del contexto que nos ayuda a comprender lo que ha ocurrido hasta el año en curso. Sin embargo, este proceso de cambios tuvo su punto culmine el pasado lunes 14 de enero de 2019, cuando se publicaron los resultados de solicitud de los beneficios complementarios contemplados en las becas de doctorado nacional. Tras la espera de 3 meses, confirmamos las aprehensiones que generó el nuevo procedimiento implementado por CONICYT, el cual ha producido que casi la mitad de las 518 solicitudes de becas de extensión y más de un tercio de las becas de pasantía en conjunto con las becas de gastos operacionales fueran rechazadas. Este hecho va en desmedro, una vez más, del capital humano avanzado que cursa actualmente programas de doctorado en Chile. Es lamentable que estemos sufriendo estos perjuicios, ya que desde el inicio de los estudios de posgrados planificamos nuestros proyectos considerando el acceso abierto a los beneficios. Los resultados responden al aumento de doctorandos que está financiando CONICYT año a año. En consecuencia, la tendencia de solicitudes de beneficios complementarios es creciente y no es coherente con el presupuesto que existe actualmente. Es inaceptable que en el año en que se inaugura el primer Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se proceda a la modificación de procedimientos para optar a beneficios complementarios establecidos en las bases concursales contempladas, inicialmente al momento de postular a las becas. Las razones señaladas por CONICYT son el aumento de estudiantes de doctorado que solicitan dichos beneficios, lo cual no es coherente con la planificación presupuestaria anual que un organismo estatal debería considerar. Solicitamos por ello iniciar una redistribución del presupuesto anual de manera permanente, con el propósito de garantizar el acceso a los beneficios complementarios a todas las cohortes. Además, debido a esta situación, nuevamente la red de afectados de becas de doctorado nacional alza la voz para denunciar una serie de medidas y políticas de CONICYT que son inconsistentes con lo prometido por dicha entidad en diálogo con esta red e inaceptables en cuanto a un sistema de formación de posgrado que sea concebido como una prioridad social para el país y no un bien a subsidiar. 1. Cambios en los procedimientos. Los proyectos doctorales en curso fueron formulados de acuerdo al procedimiento de asignación de beneficios complementarios a través de la ventanilla abierta, que en la práctica ofreció garantías de acceso hasta 2017. Los becarios ya ganamos un concurso, sin embargo nos están sometiendo arbitrariamente a otros procesos de selección implícitos dentro del mismo convenio de beca. Por lo tanto, rechazamos la implementación de lógicas de competencia una vez ya obtenida la beca. 2. Procedimientos de solicitud inadecuados. Las garantías de no volver a concursar fueron formalmente extendidas hasta el 2018, para luego continuar bajo otro formato de solicitud. Sin embargo, el procedimiento implementado en la práctica, la mencionada ventanilla cerrada, no cumplió con este propósito, pues estas solicitudes fueron sometidas a procedimientos de evaluación iguales a un concurso, dejando personas sobre la norma de cumplimiento, aceptados, y personas fuera de la norma, rechazados. No deseamos la lógica de competencia sostenida en las carreras de investigadores, especialmente porque nos preocupan las áreas del conocimiento que sistemáticamente se ven más perjudicadas con estas medidas, como son las artes y las humanidades. 3. Criterios poco transparentes.
No existe una fundamentación explícita de los puntajes asignados por cada evaluador o grupo de evaluadores a los estudiantes en el proceso de otorgamiento de los diferentes beneficios complementarios. Es decir, no se presenta ningún tipo de acta que muestre los criterios y argumentos, observaciones o fundamentos que permitan comprender el puntaje asignado. En conclusión, no existe una escala con criterios de evaluación parametrizados. Como estudiantes consideramos que la evaluación es demasiado general y subjetiva. Por otro lado, y si vamos más allá, nos parece que no deberían existir este tipo de criterios una vez obtenida la beca. 4. Contradicciones con criterios de evaluación previos obtenidos por los investigadores. Siguiendo con lo anterior, debido a que no existen criterios de evaluación parametrizados, sino más bien subjetivos, se ha detectado al interior del proceso contradicciones en los puntajes asignados entre distintas solicitudes de beneficios complementarios. Por ejemplo, en relevancia del estudio se observan casos en donde un mismo proyecto pudo alcanzar un puntaje de 5 para obtener otro de los beneficios complementarios y de 3 puntos en este último procedimiento instalado por CONICYT para la extensión de la beca por 6 meses. 5. Negligencia hacia el compromiso con la formación del capital humano avanzado de posgrado. La formación de los estudiantes de posgrado se verá comprometida, ya que los proyectos fueron planificados considerando el procedimiento anterior, ventanilla abierta, que aumentaba la posibilidad de obtener el periodo de exención. Además, es conocido por todos en la comunidad científica y o académica que el periodo final de 6 meses de exención no solo tiene como objetivo escribir la tesis, sino también la redacción de las publicaciones asociadas a ella. Esto último irá en desmedro de nuestro currículum académico, como el de los grupos de investigación asociados y de la difusión de los resultados de las investigaciones. 6. Vulneración de los estudiantes internacionales. Es importante considerar que estudiantes extranjeros poseen visa de estudiante, lo que los imposibilita para trabajar legalmente y finalizar su tesis. 7. Falta de control de calidad del funcionamiento de CONICYT. No se toma en consideración la opinión de los usuarios de los programas de CONICYT. La institución se limita a presentar resultados basados en su gestión interna e insiste en tomar decisiones arbitrarias que afectan directamente a los usuarios de los programas sin considerar el impacto económico y social de sus medidas. En función de lo argumentado anteriormente, considérese esta carta como un recurso de reposición colectivo en el que demandamos lo siguiente. 1. El otorgamiento de los beneficios complementarios solicitados. Todas aquellas solicitudes de la mentada ventanilla cerrada que estuvieron conforme con las bases deben ser aceptadas para no perjudicar el desarrollo del proyecto doctoral de quienes contaban con estos beneficios desde el inicio de la beca de doctorado. Al mismo tiempo, solicitamos que se regrese al procedimiento de ventanilla abierta para quienes se encuentren cursando posgrados o ingresen en un futuro. 2. La suspensión del concurso, implícito en la denominada ventanilla cerrada, por los beneficios complementarios a futuro. No consideramos que la ciencia y la tecnología en Chile deba ajustar sus procedimientos al manejo financiero irresponsable o deficitario de una institución, ya que al ceñirse a estos criterios afecta la calidad del trabajo y desvía a los investigadores de las preocupaciones de sus proyectos y futura proyección académica, siendo que ya se han ganado sus becas de formación con el propósito de aportar al desarrollo del país. 3. Una instancia de diálogo real entre becarios y CONICYT. Es importante que se establezcan espacios de participación real y efectiva a través de mesas de diálogo entre los distintos estamentos involucrados, en donde nuestras opiniones y objeciones sean escuchadas y tomadas en serio, a fin de llegar a acuerdos colectivos que favorezcan la formación del capital humano avanzado en pos del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. 4. La necesidad de formar parte de la planificación económica y política de los objetivos estratégicos de la investigación científica y académica. Todos estos problemas que se han suscitado forman parte del diagnóstico general, es decir, son insumos para establecer políticas y reflexiones en torno a la ciencia y tecnología en Chile. Por ello, solicitamos una redistribución de su presupuesto anual de manera permanente, a modo de garantizar a todas las cohortes sus beneficios complementarios. La demanda anterior se suscita porque los estudiantes de posgrado doctoral deseamos formar parte de dicha planificación, en tanto somos los sujetos hacia los cuales se dirige la política pública. Esperamos que esta carta pueda interceder en nombre de la comunidad de investigadores de posgrado que busca contribuir efectivamente a nuestro país de modo de procurar un legado a las futuras generaciones. Las lógicas institucionales que se escudan en los recortes presupuestarios para invalidar la finalización de los proyectos de doctorado no hacen más que mermar la calidad de dichos proyectos que se están ejecutando durante años al más alto nivel, limitando enormemente las investigaciones que solo buscan construir conocimiento para todos. Y firman 172 personas. 72. Sí. Muchas gracias, secretaria. Quizás tomar un poquito de agüita después de la lectura. Me había pedido la palabra el diputado Rosas para que vayamos avanzando también en la sesión. Gracias, presidente. Solo hacer una acotación respecto de lo que significa los 241 doctores de verdad, ¿no?
no como habitualmente les dicen a los médicos que son doctores, no somos licenciados en medicina. Y que son profesionales, eso no está ahí en la carta, ellos son profesionales, ingenieros, bioquímicos, tecnólogos, de distintas ramas de la ciencia. Y son profesionales que eligieron hace mucho, hace 4 años y más, el camino de hacer un doctorado. Concursaron y hoy día se les cambió las reglas del juego, cosa que cualquiera de nosotros, si nos cambia las reglas del juego casi al final de un proceso en que ya teníamos asegurado cierto calendario de trabajo, es complejo. Segundo, que este proceso además se motiva en un problema presupuestario que lamentablemente se produjo en el Ministerio de Educación, en un ministro que ya no está y que probablemente se hizo famoso por el tema de los bingos, pero que afortunadamente hoy día tenemos una nueva ministra que yo creo que tiene una mirada distinta respecto al problema, y estoy seguro que si la invitamos va a tomar todo el asunto en serio, digamos, como debe ser, porque ahorrarse 1.200 millones de pesos en 6 meses por 241 personas, que su sueldo es 600.000 pesos, más o menos. Creo que es un mal ahorro, es una mala imagen para el país. Hemos reducido de 0,8 a de 0,38 a 0,36 la inversión en ciencia. Recién salió publicado hace muy poco el índice, cómo salió el 2018. Y lo que quería alertar es que ahora en marzo se produce el mismo efecto en otra cantidad, ahora en otra generación de doctores que está estudiando en este momento y que va a tener que entrar al mismo proceso y va a generar más casos, probablemente 250 más. Entonces, este es un tema que si no se resuelve ahora, y que además presupuestariamente es muy pequeño para el Ministerio de Educación, que maneja cifras de billones, es un tema muy importante que tenemos que, como comisión, y que yo estoy seguro que lo hemos hecho acá, porque ya cuando vinieron ellos a presentar su caso el año pasado, todos lo respaldamos, sacar un acuerdo en ese sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Les parece que, tomando la opinión que creo ha sido bastante transversal y unánime, mandemos también un acuerdo en el sentido de manifestar nuestra preocupación por esta situación, para que ojalá se puedan tomar las medidas pertinentes para resolver este conflicto que se ha suscitado, así en algo genérico, para no generar el espacio de intervención de decir este otro se deberían, o nosotros firmar la carta, que tampoco creo que proceda porque no somos los afectados. Entonces, algo que manifieste la preocupación y que ojalá que se puedan tomar medidas de manera de solucionar el conflicto, ¿les parece? Por supuesto, por supuesto. O sea, hacerlo en dos partes separadas, el acuerdo genérico, como usted señala, pero además pedir una explicación más acotada Perfecto. porque puede que haya otras razones que no conozcamos y que sea interesante escuchar. Un pequeño detalle. Sí, hay que prenderlo de nuevo. Yo entiendo la idea de no intervenir en otro poder de Estado, pero al mismo tiempo yo sería lo más explícito posible en manifestar nuestra preocupación por la situación. Sí, Es claro. decir, que es una situación grave, Eso. no es una situación menor, Tal cual. que afecta efectivamente el avance de la ciencia en nuestro país. Absolutamente. En ese sentido, sí, diputado Mayor. Yo a lo mejor soy más frontal en decirlo, pero yo creo que derechamente en la carta debería decir que nosotros vemos con buenos ojos de que se termine que ellos puedan terminar, los 241 puedan terminar, o sea, que se arbitren los mecanismos para terminar. Esto fue una discusión del presupuesto, sí, que expresamente se habló, ¿ya? Y vemos con extrañeza que no se está cumpliendo lo hablado en el presupuesto. Entonces yo creo que hay que ir de frente para decir que los 241 puedan terminar su doctorado. Yo con creo los beneficios que habían comprometido. No hay que ser elíptico ni irse por las ramas, hay que decirlo claramente. Diputado Torres. Sí, no, yo... Lo que yo colocaría en definitiva es que nosotros aspiramos a que se resuelva en su totalidad, de manera eficiente, los casos que están hoy día pendientes de los 200 y tantos doctorados. De esa manera nosotros establecemos que tenemos esa aspiración sin intervenir en la decisión final. La idea yo creo que
abunda acá es dar un respaldo a esta petición que además está sumamente fundamentada. O sea, creo que plantea una forma de solución, plantea un diagnóstico, los cambios en las condiciones, las distintas fases en las que han sentido un proceso irregular de evaluación, solo por medidas de falta de presupuesto. Entonces yo creo que está bastante fundamentado y ese respaldo puede ir en las dos líneas también como se sugería. ¿Se toma acuerdo entonces? Ok. En segundo lugar, o sea, perdón, en la cuenta no sé si hay algo más en cuenta para pasar a los puntos varios. ¿No? Entonces ofrezco la palabra en los puntos varios. En puntos varios, yo tengo un aspecto en puntos varios, porque para comentar que en el Congreso Futuro pudimos entregar la premiación a la agrupación que había salido como la mejor idea dentro de Ideas Conciencia, y en ese sentido fue una oportunidad también para dar a conocer la iniciativa, así que estuvimos ahí representando a la comisión y se realizó el viaje a Alma, así que ahí hay unos videos, esperamos en algún momento lanzar para hacer una especie de cierre. Y tengo una propuesta también para las acciones de proyectos y Ideas Conciencia, lo fuimos conversando también en función de cada uno de los proyectos, cómo se podía hacer, que a mí me gustaría que le dieran una vuelta, no es para sancionarla ahora, se la voy a reenviar también a los correos, pero es bastante breve. Como acción general es escribir una carta al ministro y la subsecretaria de Ciencia y entregar todos los proyectos de Ideas Conciencia con algún filtro, ¿no? Un filtro mínimo porque en verdad habían algunos que quizás no era bueno presentarlo. Como acto comunicacional podríamos hacerlo como comisión, en algún momento, quizás la próxima semana, como van a venir, poder entregárselo. Y además poder hacer en esa sesión, anunciar las acciones y enviárselas a los participantes. Yo creo que la próxima sesión podría ser un buen momento. Agregar que hay muchas ideas que además de las finalistas que se pueden patrocinar, por ejemplo, nosotros vamos a hacer algo con un proyecto que era para como se conoce, white hacking, ¿no? Como los que acceden a detectar normas de seguridad informática y no para intrometerse, sino más bien para alertar y que puedan mejorarse, que era interesante desde Buchef, que lo presentaron. Con respecto a los proyectos finalistas, el Laboratorio Extremo, en Ciencia Barata, en Museo Científico Itinerante y en la Plataforma Digital de Robótica Educativa, que iban en líneas similares, oficial al Ministerio de Educación para ver qué acciones hacen hoy en estos temas y cuál es el plan presupuestario asociado a futuro, hacer una carta para cada uno de estos proyectos desde la Comisión para los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, que es algo que en general comprometimos porque nos parecían iniciativas interesantes. Proyectos de resolución para que el gobierno avance en estas materias, en la ciencia, que fue un proyecto que vimos en la región del Biobío, oficial al Ministerio de Transporte con copia a todos los CEREMIS y ministros de Ciencias contándole con respecto a esta iniciativa para que ojalá puedan avanzarse. Sabemos que el diputado Van Rieselberg ha avanzado incluso con el gobierno regional. En protección de cielo de ventarrones, una medida a corto plazo que es proyectar un proyecto de resolución para que se amplíe la protección de la zona por decreto, es decir, porque ellos estaban pidiendo un aumento en la zona, pero una medida a largo plazo, trabajar con el equipo, con los equipos de lo que son, con la Comisión de Medio Ambiente, para un proyecto de protección de cielos y presentar a la Comisión de Ciencia. Yo creo que eso sería interesante por el tema de la contaminación lumínica, por el tema también de la contaminación asociada a los proyectos de inversión minera o de impacto ambiental. En quinto lugar, retribuir para contribuir, que era otro proyecto, convocar una mesa de trabajo para que se hagan cambios en la forma de retribución de las becas Chile, que participe el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para hacer una propuesta y que nosotros podamos mandar a alguien que pueda estar ahí presencialmente en ese espacio para hacer algún tipo de presión política. En el Observatorio Oceánico, mandar también oficio a la Comisión de Pesca para que ellos tengan a bien poder hacer avances en esa materia. En el registro único de patentes oficial al Ministerio de Salud para preguntar el estado de avance del registro de pacientes de distintas enfermedades y preguntar a quién se está encargado, con copia a Corfo también, porque en Corfo estaban haciendo esta planificación de el registro único o el registro electrónico de pacientes y el historial electrónico. Y la red de H2O convocaron una reunión de trabajo para hacer un plan con bajada más concreta. Ahí podríamos invitarlo acá, juntar la BCN y tratar de armar acá una reunión en paralelo para que ellos que fueron también los ganadores puedan explicarnos cuáles son las vías más prácticas que ven la materialización de su proyecto.
Eso, se los vamos a mandar con copia a todos los integrantes de la comisión, pero para que la próxima semana, ojalá, si tienen observaciones, que las hagan llegar para presentárselo oficialmente al ministro y a la subsecretaria. ¿Les parece? Perfecto. Lo vamos a tomar como acuerdo, pero obviamente vamos a recoger los comentarios que nos hagan llegar. Ok, habiendo terminado los puntos varios, que nos demoramos un rato y le ofrecemos las disculpas también a quienes nos acompañan, hoy día tenemos en esta sesión, que ha sido citada para continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la ley número 20.370, que es la Ley General de Educación, para incorporar como uno de los objetivos de enseñanza básica y media la educación digital en primer trámite constitucional. Se escuchará a los siguientes invitados, en este caso a la directora de Política Educativa, la señora Nicole Cisternas Pacheco, y también a de la Fundación 2020, y a la investigadora María Angélica Mena, que también participa, colabora en la Fundación. La invitamos, por favor, a participar. Les damos la bienvenida. ¿Sí? ¿Tienen presentación o va a ser más bien presentación? Entonces vamos a pedir, si es que nos pueden bajar un poco si nos pueden bajar un poco la luz más próxima a los... exacto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar ahora entonces la opinión de la Fundación. Primero mi compañera Angélica les va a presentar como los antecedentes de contexto y el diagnóstico que hicimos un poco de la situación de Chile y particularmente en educación del tema. Y luego yo les voy a presentar las propuestas que tenemos respecto del proyecto de ley. Muchas gracias. Sí, ahí sí. Ya. Bueno, entonces pasando a los antecedentes que tenemos sobre estos temas, los tenemos en 3 grandes puntos, que son lo que saben los estudiantes sobre educación digital. Se desconectó, parece. Relleno por mientras. Las TIC en el currículum es el segundo punto, y las TIC en la formación inicial docente. Eso en términos de la educación. Y antes de eso, un poquito de contexto general de antecedentes. No el cargador, el HDMI. De hecho, Bueno, muy ad hoc al tema. si no igual la podemos hacer. Quiero hacer lo mismo. Qué raro. No sé si es el data. No es el computador. Pero no. Ahí va. Si no le hacemos así. Eso, dale nomás. Entonces, en términos bien generales, como para partir con este tema, sabemos todos que las tecnologías digitales han transformado radicalmente cómo las personas trabajan, consumen y se comunican en un periodo muy breve de tiempo. El último reporte de la OCDE de este año, hace pocos días, de hecho, que sacó hace pocos días respecto de la digitalización y el bienestar de las personas, muestra que la tecnología puede tener un impacto positivo o puede tener riesgos también para las personas. Aquí no nos está acompañando la presentación, pero seguimos oralmente. ¿El cable? Vamos a darle una segunda oportunidad. La otra es tratar de desenredar el cable. Quizá lo vamos a desenredar. Espérame. Déjame desenredarlo acá. A ver si haciendo embrollos técnicos funciona. Sí, ahí, dale ahora.
nos va. Hagámoslo así. Dale un segundito. Sí, hacemos así. Yo les cuento, yo lo... Está nosotros- bonita, sí se las mandamos. Que tenía O sea, una- ya la una tienen, gráfica. ya la tienen, de hecho. Está en la página web, si quieren bajarla. Sí, si la quieren mirar, la tienen. Cámara de comisión, antecedentes. Bueno, tiene potenciales y riesgos, ¿no? La digitalización. Como potenciales, obviamente puede hacer la vida de las personas mucho más eficiente. Y como riesgos, el gran riesgo que muestra este informe de la OCDE es que las personas que no tienen las capacidades para hacer frente a la digitalización quedan atrás y quedan afuera, marginalizados de este nuevo mundo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para esto? Necesitamos alfabetizar, como dicen ellos, necesitamos alfabetización digital, pero también necesitamos ambientes seguros para poder hacer frente a este mundo digitalizado. Ese mismo informe muestra que en Chile, primero que nada, hay gran omisión de datos. Eso es algo que tenemos que tener presente en términos como de la política general que tenemos sobre digitalización, que es que faltan datos sobre cuán digitalizados estamos. Eso es lo primero que muestra ese informe. Lo segundo es que estamos altamente expuestos a riesgos y estamos desaprovechando las oportunidades que tenemos en este contexto, ¿no? Y en ese contexto tenemos como principales riesgos o principales desventajas mucha inequidad en el uso de la digitalización. Tenemos alto nivel de trabajos en riesgo de automatización. Nos llegó apoyo. Y en esto de que nos guste buscar nuestros primeros lugares, últimos lugares y estas cosas de los rankings con otros países, somos primer lugar entre estos países que fueron evaluados, pero un muy mal primer lugar. El primer lugar que tenemos es que nuestros estudiantes o nuestros jóvenes de 15 años son los que más tienen más tiempo, gastan en Internet, pero un alto uso excesivo, le dicen en el informe de la OCDE. Entonces tenemos ese primer lugar ganado. Son más de 6 horas, me parece, al día. ¿Jóvenes de qué? De 15 años. Entonces, ahí es uno de los riesgos que tenemos que tener a la vista. Vamos a ver si ahora... Pero también señala que tenemos el mejor acceso a Internet dentro de la OCDE. Estamos, no sé si el mejor, pero estamos sobre el promedio. Sí, Sí, eso sí, hemos avanzado mucho en cobertura. sobre el 80%, Sí, hemos avanzado mucho en cobertura, eso es interesante y muy rápido. Igual falta, eso falta de todas maneras, falta mucho en cobertura en términos de infraestructura y en términos de que haya un acceso real a Internet también, sobre todo en escuelas. Hogares ha avanzado muy rápido. Bueno, y las nuevas generaciones no han conocido obviamente un mundo sin Internet. Las tecnologías digitales son mediadores de gran parte de su experiencia y están desarrollando, al parecer, algunas destrezas distintas a las que claramente nosotros desarrollamos, que nos fuimos, como les dicen, nativos digitales, ¿no? Algunas de esas son que son muy multimediales, que pueden procesar paralelamente y parece que aprenden de manera distinta a como aprendimos y aprendemos nosotros. Dado ese contexto, las escuelas, ahora entrando más en educación propiamente tal, las escuelas tienen que hacerse cargo de, en el fondo, hacer procesos de enseñanza-aprendizaje que sean más ad hoc a esa forma de aprender que tienen los estudiantes. Entonces, estos métodos pedagógicos, cuando uno habla de innovar en los métodos pedagógicos, debiera ser una innovación pertinente y relevante a estos estudiantes y cómo aprenden. Entonces, ¿qué sabemos sobre cómo, qué es lo que saben los estudiantes respecto de esto? Las mediciones en las cuales hemos participado, trajimos aquí el estudio PISA sobre TIC del 2012 y ISILS del 2013, y también el CIMSE-TIC del 2013 también. Aquí seguimos intentando, no hay persistencia, hay perseverancia aquí en la tecnología, sí, eso es bueno. Puedo resumirlo igual sin la presentación, así que voy a avanzar para que no sigamos perdiendo. Lo que muestran los datos, básicamente, al menos el informe de PISA de la OCDE del 2012, es que hay un gran tema con la equidad. Eso también lo muestra CIMSE-TIC.
lo que ya sabemos para lenguaje, matemática en Chile, que es que obviamente niveles socioeconómicos desaventajados les va peor que niveles socioeconómicos más aventajados. Eso se replica para las habilidades en tecnología. Eso es un punto importante. El otro punto importante, entonces, la conclusión que saca el informe de la OCDE a partir de eso es que entonces tenemos que hacernos cargo de habilidades como lectura, resolución de problemas, y ellos dicen antes de hacerse cargo de estas habilidades más específicas de tecnología como programación, etcétera. Nosotros tenemos una postura que ya contará Nicole, que no es necesariamente un antes o después, pero sí sabemos que hay que hacerse cargo de las dos cosas, ¿no? Eso es un punto importante. Lo otro es que en ese tipo de estudios siempre se evalúa tecnología a la par de resolución de problemas y otro tipo de habilidades. Nunca es una cosa separada de la otra. Eso es interesante desde el punto de vista de que no se aíslen las distintas habilidades. Y en eso a Chile le va parecido como le va en las otras pruebas internacionales, que es que bastante malito en las habilidades superiores. Entonces, ningún estudiante chileno, de hecho en ISILS, es capaz de hacer las tareas que requieren habilidades superiores. Y hay un 18% de los estudiantes chilenos que no son capaces de resolver ni las tareas que tienen que ver con habilidades básicas. Entonces, tenemos deudas ahí que son importantes. Eso con estudiantes, exactamente. Respecto del currículum, que me parece que es lo que sigue, si es que mi memoria no me... Gracias. No, estoy bien ahí. Sí. Esa brecha que viene, cuando tú hablabas del 18%, esa brecha viene de ¿por qué razón? Porque en el primero básico no saben leer, porque no pueden aprender, porque no tienen la misma oportunidad de enseñanza. ¿Cuál es el punto el punto de partida? Porque después para arriba se van enganchando así, digamos. Claro. Entonces... O sea, ahí ese dato es descriptivo. En ese caso no aparecían como todas las razones detrás de eso, pero uno puede pensar, o sea, las razones que asocia al menos el estudio de la OCDE es que hay un tema con llegar a las habilidades tecnológicas sin saber antes estas habilidades fundamentales también, sin saber leer, sin saber resolver problemas. De hecho, Chile le va no muy bien tanto en resolución de problemas matemáticos que requieren computadores como en resolución de problemas matemáticos que no requieren computadores. ¿Se entiende? Entonces tenemos problemas en las habilidades fundamentales básicas, y a la vez en las habilidades que requieren un poco más de digitalización. Entonces la OCDE se preocupa un poco como de que uno se haga cargo de este tema de la equidad de esas habilidades al mismo tiempo que de las habilidades digitales. No, puedo seguir, yo creo. Ah, ¿está por allá? ¿Funciona? Ya. Ahora el currículum. Sí, currículum. En términos de dónde aparece y cómo aparece las habilidades digitales o la educación digital en el currículum, desde los años 90 aparecen en los objetivos fundamentales transversales y actualmente se encuentran de manera más explícita y directa en la asignatura de tecnología. Tecnología sí tiene un foco que es más bien de trabajo de proyectos y de resolución de problemas. No tiene un foco tan directo en lo digital y lo tecnológico en sí mismo, aunque sí aparecen esas habilidades. ¿Cómo se tratan esas habilidades ahí? Se tratan más bien en un enfoque que yo diría como más pragmático, más bien en el uso de las TIC como herramientas, procesadores de datos como el Excel, el Word y encontrar información en Internet. Entonces no tiene este foco que es el que está más bien plasmado en los fundamentos del proyecto, que es como exactamente de esa lógica y de resguardarse, de poder tener más autocuidado en el uso de la información, discriminar información relevante de la no relevante. No tiene ese segundo piso, uno podría decir, respecto del uso de la información y de la tecnología. Eso. Y también aparece en el currículum, en las actividades de los distintos programas de estudio de las otras asignaturas, también hay ejemplos de cómo usar TIC, dado que hay algún esfuerzo como por hacer una mirada más transversal del uso de las tecnologías. Pero son aisladas, son esfuerzos que cada asignatura hace como por poder ponerlas ahí. No obstante esto, a pesar de que aparecen en el currículum,
como dicen algunos autores, está, como dicen Beley y Morowitz, dicen está fuerte en contenido o está presente en contenido, pero no está fuerte en términos de la implementación y en términos del real desarrollo de las habilidades. Entonces aparece en el papel, por así decirlo, pero no ha aparecido en términos del el real desarrollo en las aulas, esta habilidad. Entonces, ¿cuál es el desafío en términos curriculares? Creemos que el desafío en términos del currículum es aparejar la incorporación de la tecnología con el fortalecimiento de estas otras habilidades, de la resolución de problemas, de una lectura crítica profunda y del pensamiento más crítico también, de poder discriminar esta información relevante de no relevante, poder hacerse cargo de meterse a plataformas digitales con seguridad, con responsabilidad, etcétera. Y en la revisión que hicimos de los estándares para la formación inicial docente, también aparecen las habilidades tecnológicas y de información, aparecen en todas, en la educación parvularia, básica y media, como una de las 8 habilidades profesionales, y aparecen en el estándar relacionado con diseño de estrategias, pero también en un enfoque bastante acotado, que es como un recurso didáctico. Entonces, ¿cuál es el desafío que vemos aquí también? Vemos que el desafío es poder trabajar estas habilidades nuevamente desde un punto de vista más activo y más crítico. De nuevo, es un enfoque bien acotado de la tecnología. Es como solamente que lo use para procesar datos, lo use para otra cosa, pero no es esta mirada más amplia de la tecnología. Estamos llegando. Eso, y también en términos de la implementación de esto, sabemos que la formación inicial y el desarrollo continuo del desarrollo profesional docente tampoco se ha visto muy impactado por la tecnología en lo concreto. Entonces, tenerlo explicitado, así como pasa con el currículum, tenerlo explicitado en el currículum no necesariamente implica implementación, tenerlo explicitado en los estándares de formación inicial tampoco necesariamente implica implementación. Eso. Entonces, ¿qué proponemos respecto específicamente del proyecto de ley? Primero, nos parece súper relevante que el proyecto visibilice un tema que en Chile tiene muchos desafíos todavía. Entonces, creemos que es importante aprovechar de la educación digital, no solo en temas educativos, no solo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, sino como un tema de desarrollo país. Entonces, nos inquieta esta sensación de que el futuro ya llegó, de que cuando nos ha tocado revisar todos los informes de organismos multilaterales o ir a algunas conferencias, están todos hablando de cuánto llevan de implementación de esto, y nosotros todavía no tenemos una política integral contundente que permita la educación digital. Entonces, eso por una parte, como felicitar el proyecto de ley en ese sentido, al visibilizar este tema. Y ojalá que este proyecto de ley se aprovechara e incorporara otros elementos y se pudiera tener una política de educación digital más integral. Entonces, ¿qué entendemos o qué sería importante que tuviera una política de educación digital? Primero, visibilizar que la brecha digital es en distintos términos. Hay una brecha en acceso. Tendemos a pensar que por este alto acceso a Internet en los sectores urbanos ya tenemos el problema resuelto. Pero, ojo, quienes van a escuela, a nosotros nos toca ir mucho a escuela, traten de meterse a Internet en una escuela. Traten de hacer una clase que todos los niños se conecten. La calidad de la conexión es muy deficitaria. Entonces, el tema del acceso todavía no está resuelto. Y ahí es preocupante porque el país invirtió mucho en todo lo que fue enlaces, en todo lo que fue implementar en los colegios estos temas. Eso como un tema. Pero también hay altas brechas en el uso de Internet. Como decía Angélica, en Chile, si bien tenemos el mayor uso de Internet, este uso extremo que le llama la OCDE, también tenemos como un uso muy monotemático. ¿A qué se meten los chiquillos de Internet? A redes sociales y a buscar cosas en Internet. Pero lo que la OCDE le llama uso productivo o uso creativo, no se usa. Entonces, cuando hablamos de educación digital, no hablamos de entrar a Internet. Hablamos de crear cosas, de usar la información, de aprender a entenderla, de discriminarla, y también todo lo que tiene que ver con el autocuidado de Internet. Y por último, es importante promover regulaciones también que resguarden los derechos de la privacidad de las personas. En ese sentido, lo digital es una oportunidad, pero también es un tremendo riesgo.
Ahora en educación. ¿Qué tendríamos que hacer en educación para promover la educación digital? Nosotros identificamos 5 ámbitos. Primero, las condiciones básicas, que era lo que ya decía. Acá los estudios sí lo que dicen es que es importante el acceso 1 a 1. Es decir, que el estudiante tenga la posibilidad de interactuar él solo con el dispositivo, el computador, el tablet, etcétera. Ahora, eso no es suficiente, y ahí, por ejemplo, le sugerimos ver lo que ha sido la evaluación del Plan Ceibal en Uruguay. O sea, una cosa es que los niños tengan acceso al computador y otra es qué están haciendo con ese computador. El apoyo técnico, lo que yo ya decía, o sea, en una escuela conectarse a internet es súper difícil, lo que nos pasó ahora, si no está el cable, etcétera. Eso es en gran escala en el país. Entonces, condiciones básicas. Segundo, nos preocupa, algo que sí nos preocupa del proyecto de ley, y es como la tentación que tenemos en el país, es que siempre que queremos incorporar un nuevo aprendizaje, incorporamos una nueva asignatura. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con la discusión de filosofía, se piensa que los aprendizajes es sumar asignaturas. Y resulta que Chile tiene el mayor número de horas de clase de la OCDE, pero de los peores resultados. Entonces, cantidad no es calidad. Y lo que han avanzado los países en el mundo es la transversalización de los contenidos. Entonces eso nos preocupa, porque nosotros ya tenemos tecnología en el currículum, con 1 hora, porque tenemos demasiadas asignaturas. Entonces también sería interesante mirar otras experiencias de currículum integrado o de metodologías, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, donde este tipo de aprendizaje se incorporan de manera transversal. Creemos que el enfoque de las TICs, y eso es relevante que se haga más énfasis en el proyecto de ley, tiene que ser un enfoque reflexivo, activo y crítico. En fácil, un enfoque que les permita a los estudiantes usar las tecnologías, crear y saber discriminar. Eso como viene en fácil. Segundo, nosotros acá decimos que Chile puede aprender a caminar y mascar chicle. ¿Qué significa eso? La OCDE dice que primero los países que tenemos tan malos resultados en temas de alfabetización digital deberíamos nivelar las competencias fundamentales, lectura, sumar, restar. No obstante, nosotros creemos que se puede avanzar de manera paralela y eso tiene que ver con las metodologías de enseñanza que se utilizan. Entonces, importante tener en cuenta que la tecnología por sí misma no va a mejorar los aprendizajes y que Chile hoy tiene un problema crítico en la calidad de los aprendizajes. No sé si ustedes saben, pero en Chile egresa el 50% de los estudiantes sin las habilidades mínimas y que tenemos problemas bastante graves, no solo en la educación pública, también en la educación privada. Entonces, de verdad, hay una crisis respecto de los aprendizajes. Segundo, el proyecto habla de incorporar esto como objetivo en la Ley General de Educación. No obstante, primero hay un tema de cómo esto está presente en el currículum y segundo, lo que ya decían los estudios, o sea, nosotros somos muy buenos para hacer declaraciones e incorporar los temas en el currículum, en los objetivos, pero luego en los mecanismos de implementación, que acá se llaman los mecanismos de apoyo al currículum, los programas de estudio, los textos, no existen actividades que permitan modelar este aprendizaje. Entonces faltaría incorporar cómo este gran objetivo de la educación digital luego pasa en lo concreto a la sala de clase, a través de los planes de estudio y las metodologías de enseñanza. Y lo otro es la importancia de incidir en los ciclos regulares del currículum. En la ley, y ahí la pusimos, 20.049, se incorporó un plazo de duración de las bases curriculares, dice que deberían durar al menos 6 años. Nosotros hemos tenido también otro problema en Chile, que es cambiar recurrentemente el currículum, y eso genera que ahora en Chile tenemos 2 currículum implementándose de manera simultánea, 2 enfoques curriculares distintos. Entonces, tener cuidado con que es evidente que hay que tener procesos de actualización, ir incorporando nuevos temas, pero el currículum también tiene que ver que necesita estabilidad. Entonces, ojalá considerar esta ley que habla de la estabilidad de las bases curriculares. En relación a la formación docente, como ya decía Angie, están presentes en los estándares de formación docente, pero los estándares de formación docente todavía no son una herramienta, son una herramienta más bien declarativa, pero las mallas curriculares, cuando se revisan las mallas de formación pedagógica, en realidad hay una tremenda diferencia, hay muchas brechas, y ahí es importante que se incorpore este tema. Y también los docentes en relación a este uso crítico, responsable y cuidadoso.
En relación a monitoreo y evaluación, creemos que es importante que Chile siga participando en las mediciones internacionales que tienen que ver con el uso de tecnología, pero lo que le dice la OCDE es que necesita levantar más información sobre tecnologías, no solo en el plano de la educación. Y por último, queremos señalar algo que a nosotros nos parece central y que ojalá si hay una política de educación digital se entienda que no podemos pegar educación digital con metodologías de enseñanza añejas. Nosotros estamos en el siglo XXI, pero la sala de clase, y nosotros lo hemos mostrado incluso en fotos, es la misma que el siglo XIX. Son clases frontales, donde se ejercita mayoritariamente la memorización, no hay mucho uso de preguntas, de participación de los estudiantes. Entonces, si introducimos la educación digital con ese tipo de enseñanza, escasamente vamos a poder lograr lo que el proyecto de ley se plantea. Entonces, acá lo que queremos decir es que nosotros tenemos un desafío gigante en mejorar lo que está pasando en la sala de clases. Y a eso nos referimos con innovar. Entonces, cerrando, no nos podemos saltar la equidad, fundamental que pongamos ojo en qué está pasando en las brechas digitales, y segundo, la urgencia que creemos de que el país tome conciencia de la importancia de este tema. Sentimos que estamos muy atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por la presentación un poco accidentada por aspectos tecnológicos. Antes de quisiera también invitar a, se me había olvidado, pero tenemos ahí a Raimundo Roberts y Luis Castro de la Biblioteca del Congreso Nacional, que también nos van a hacer una presentación. Me gustaría que una vez que hagan la presentación ahí podamos conjugar las preguntas. Así que los invitamos. Que todos van a hacer preguntas. Yo creo que si no, todos vamos a hacer preguntas. No, pero para que estén todos, pues quizás ahí nos puede ayudar el diputado Pardo, se corre uno para el lado. Voy, eso, ahí ya está listo. Ahí está listo. Ahí les dejamos las referencias de los estudios que usamos. Perfecto. Van a usar el computador, así que dice que se corren un poquito para el lado. Ahí, eso. ¿Qué tal? Muy bien, le ofrecemos entonces la palabra, no sé quién va a partir, Luis. Ya, Raimundo. Sí, pero ahí cámbialo. ¿Apagarlo? ¿O bajarlo? Estamos bien. Un cordero de Magallanes. Ya. Raimundo. Ah, no. Solo. Dale. A ver quién. Ahí estamos, sí. Señor presidente, mal. Señores diputados, señores diputados, muy buenas tardes. La Secretaría nos pidió que hiciéramos una presentación sobre este proyecto. La presentación está dividida en dos partes, una que es un par de consideraciones preliminares, y luego Luis Castro Paredes, que es el especialista de la biblioteca en términos de currículum y enseñanza, es quien va a continuar con la presentación. Entonces, la primera parte, este es el temario de la presentación, tiene tres grandes acápites. El primero es elementos de análisis y mejora del proyecto de ley, luego elementos del contexto de política, y tercero, sugerencias para la mejora del proyecto.
pero queremos partir con esta idea que está muy extendida y que normalmente uno puede inferir de ella, por el hecho de que todos la compartimos, de que los nativos digitales vienen con las herramientas ya medias dadas, como que inherentemente tienen habilidades digitales, lo cual a quienes no somos nativos digitales nos deja un poco afuera. El autor, que es un señor que se llama Mark Prensky, en el 2001 plantea esta idea para decirles a los padres, a los profesores, y queremos hacer esta idea preliminar, porque está muy extendida la idea de que un nativo digital es alguien que ya viene con las habilidades digitales dentro. El autor se refería a que una persona que nació en un ambiente digital va a tener un acento digital que es distinto al acento que tiene alguien que aprende un idioma ya de grande. Y ese acento, por ejemplo, se manifiesta cuando una persona, entre comillas, mayor, recibe un correo y pide que se lo impriman para poder leerlo. A eso se refería en relación a la diferencia entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales, que son aquellas personas que tienen que aprender el lenguaje después. El problema de esto es que normalmente se llega a dos conclusiones erróneas. Una es que los profesores, por no ser nativos digitales, nunca o no van a tener las capacidades para poder entender las nuevas tecnologías. Y segundo, que los nativos digitales, solo por haber nacido después del 2001 o después del año X, del año 80, si no me equivoco, ya no necesitan aprender de tecnologías, porque ya tienen adquirido estos conocimientos. Los datos demuestran que no solo en Chile, sino en muchos países del mundo. Los estudios muestran que si no se adquieren estas habilidades, no se pueden dar por sentadas. Ese era el primer punto, un elemento preliminar. Y el autor Prensky plantea después que en vez de pensar en la idea de nativos digitales, habría que pensar en la idea de sabiduría digital. Y eso es para todos los actores que estamos trabajando e interactuando todos los días con material de carácter digital. Ahora quiero dejarlos con don Luis Castro Paredes, quien continúa con la presentación. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a mí me favorece, me facilita, me acorta mucho la exposición con lo que hemos escuchado de parte de las investigadoras de la 2020 y obviamente lo que ha señalado también Raimundo. Entonces tengo que limitar más la exposición. Quisiera centrarme en dos cosas. En los límites del proyecto, no en el mérito del proyecto, porque me parece que ya se ha hablado suficientemente de él, en los límites del proyecto y en hacer algunas propuestas de mejora de la formulación del proyecto y eventualmente, digamos, tocar el punto final que tiene que ver con el contexto en la política y la legislación curricular. Porque algo también mencionaba la investigadora del 2020 respecto a eso, y yo creo que es importante que se tenga en cuenta acá. Bueno, vamos al proyecto mismo, los límites. Bueno, el primer límite, mejor dicho, el primer muro que tiene el proyecto de ley es la posición del Ministerio de Educación. Invitada por esta comisión, el Ministerio de Educación, concretamente la jefa de la unidad de currículum, María Jesús Honorato, manifestó que este proyecto de ley es innecesario. Y argumentó dos cosas. En primer lugar, que el catálogo de objetivos generales de la Ley General de Educación ya contiene de manera suficiente la educación digital. Entonces mencionó específicamente el artículo 29, que establece los objetivos generales de educación básica, letras D, I e I, donde dice que es un objetivo de la educación básica que todos los estudiantes accedan a información y se comuniquen usando las tecnologías de la información y la comunicación de forma reflexiva y eficaz. Y también haciendo aplicaciones tecnológicas de uso corriente. Respecto a educación media, también señaló que existe ya el objetivo de educación digital expresado en términos de usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla y comunicarla. A su vez señaló que las bases curriculares han desplegado de manera suficiente estos
objetivos generales. Citó 2 asignaturas, no solo tecnología, citó también orientación. En tecnología, obviamente, sabemos de que está orientado a la resolución de problemas mediante la formulación de proyectos. Pero en orientación, que es una asignatura que está a lo largo de la trayectoria formativa de los estudiantes, se considera el autocuidado, que el profesor de orientación fomente el autocuidado en todo el sentido. Es decir, entre otros, en el uso de las herramientas de Internet y digitales en general. A su vez señaló que las asignaturas cuentan con programas de estudios que consideran un uso transversal de objetivos, enfoques, actividades de educación digital. Y es más, adelantó algo que todavía no está, digamos, algo que está en proceso, que las bases curriculares que se supone que se deberían haber aprobado este año para tercero y cuarto medio, de que existiría asignaturas especiales para la aplicación del pensamiento computacional y el desarrollo de programas computacionales. En este ámbito es necesario sincerar que para el Ministerio de Educación, más allá de las razones que exponga, y probablemente también para el Consejo Nacional de Educación, representa una cierta incomodidad que el legislador le mueva el piso, es decir, le modifique los objetivos generales, digamos, porque los objetivos generales están en el principio de un proceso que desencadena una serie de fases muy complejas de realización, de elaborar las bases curriculares, luego los planes y programas de estudio, luego los recursos para apoyar la implementación de las bases curriculares y todos los procesos que ellos llaman de apropiación o de reinterpretación del currículum en el ámbito local, a través del fortalecimiento de las capacidades de los docentes. De manera que el currículum prescrito pueda llegar a la sala de clase y convertirse en currículum aprendido. Dicho lo anterior, digamos, corresponde hacer un escrutinio técnico del proyecto de ley. Y en este sentido, el proyecto de ley, como ustedes saben, cuando se formula, se suele estructurar en antecedentes y normas. Y en los antecedentes se identifica un problema y se plantea un objetivo. Yo voy a saltar todos los aspectos de los antecedentes que se refieren a la identificación del problema, porque ya han sido suficientemente expuestos, digamos, como también respecto de la solución propuesta. Está claro que quieren introducir la educación digital de manera efectiva, ¿ah? Y el punto es entonces cómo se fundamenta mejor, con más antecedentes, y yo creo que la exposición que hemos escuchado digamos, previamente aporta muchos antecedentes que pueden enriquecer los fundamentos del proyecto. Eso serviría de base para mejorar la formulación de la nueva propuesta, que yo creo que ahí es donde está una de las principales debilidades del proyecto desde el punto de vista técnico, legislativo. El proyecto se limita a formular un solo objetivo general y lo replica tanto para básica como para media. Yo creo que en este sentido el proyecto puede mejorar bastante si se formula de una forma secuenciada, atendiendo las edades de los niños y jóvenes según los ciclos de la trayectoria formativa. Una formulación específica para educación básica, otra para educación media. Es más, desde el punto de vista de la construcción del currículum y de la trayectoria formativa y del concepto y de ya la norma de que ya no son 12 años de educación obligatoria formal, sino que también
digamos, serían 13. De hecho, constitucionalmente está aprobada ya la ampliación del kinder obligatorio. Por lo tanto, debería también hacerse un esfuerzo por formular un objetivo general de educación digital en educación parvularia. De esa manera se podría diseñar una trayectoria formativa de educación digital mucho más, digamos, consistente, robusta e integral. El proyecto de ley no reformula los objetivos generales, en segundo término. Ustedes saben, como lo reiteraba, el Ministerio de Educación puso énfasis en que tanto en educación básica como en educación media existen objetivos generales que se hacen cargo de la educación digital. Bueno, de acuerdo a todos los antecedentes que estamos examinando, que plantea el proyecto y que plantean las investigadoras, es necesario hacer una reformulación de esos proyectos. Bueno, se trata no de agregar nuevos objetivos generales, porque podemos llegar a un catálogo enorme, sino de hacer un esfuerzo de síntesis, de integración de lo que el legislador se propone respecto a la educación digital. Yendo a las sugerencias, el proyecto de ley puede mejorarse en sus antecedentes y en su formulación. En sus antecedentes, en primer lugar, ampliar y profundizar las instancias de consulta e investigación sobre el estado de la educación digital, evaluación de aprendizajes y de las condiciones de posibilidad. Le llamamos condiciones de posibilidad a las capacidades, a todos los aspectos que median entre el currículum prescrito y el aprendizaje de los alumnos. Es decir, el desarrollo de las competencias digitales docentes, el acceso y uso de recursos digitales para la enseñanza, como aquí bien se mencionó anteriormente, no siempre están los equipos, no siempre funcionan los equipos, entonces se requiere asegurarnos de, o sea, digamos, obtener información, datos, evidencia respecto de esas condiciones de posibilidad para que pueda desplegarse la educación digital con todos sus, digamos, con toda su potencia. Entonces, en la medida que durante la tramitación se recopilan evidencias del estado de la educación digital en Chile, se podrán identificar más condiciones de posibilidad requeridas para una especie de, si ustedes me permiten el término, configurar una especie de subsistema de aseguramiento de la calidad de la educación digital, utilizando los términos que se vienen, digamos que el legislador ha adoptado estos últimos 10 años. Pero como parte del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. No se trata de hacer algo en paralelo, sino integrado. Reformular, ya lo hemos dicho, el objetivo general, distinguiendo objetivos generales para educación parvularia, educación básica y media, de forma secuenciada, con un enfoque de complejidad creciente. Evitar las duplicaciones innecesarias, de manera que queden articuladas de manera equilibrada el uso y acceso de las TIC, digamos, como oportunidades, pero también la prevención frente a los riesgos que tienen. En este sentido, es importante advertir que los objetivos generales en básica y en media están formulados en dos ámbitos. Un ámbito que le llama el legislador de desarrollo personal y social y otro ámbito de conocimiento y cultura. Si se adopta esa estructura, habría que precisar cuáles son los objetivos que nos interesan, especialmente los que tienen que ver con la prevención frente a riesgos y peligros que tendrían que estar expresados en el ámbito del desarrollo personal y social. Entonces se trata de posibilidades de mejora técnica, pero que le dan más fortaleza y consistencia al proyecto. Y finalmente, formular normas complementarias en los distintos cuerpos legales que tengan incidencia en la generación y evaluación de capacidades digitales en las escuelas. En la perspectiva de un subsistema de aseguramiento de condiciones de posibilidad de la calidad de la educación digital. Requeriría, por ejemplo,
que la unidad de currículum del Ministerio de Educación elabore, ya lo hemos visto aquí, que están las TIC de competencia digital, pero las competencias docentes digitales requeridas para la enseñanza de la educación digital contenidas en las bases curriculares. No sé si habría que darle a eso una mayor consistencia, un mayor peso, o sea, que tenga una estatura, un nivel legal. La Agencia de la Calidad podría avanzar hacia una evaluación de las competencias digitales de los estudiantes y de los profesores, obviamente a través de una aplicación muestral, no censal. La Comisión Nacional de Acreditación podría velar porque todos los perfiles de egreso de las carreras y programas de pedagogías contemplaran las competencias digitales. En este sentido, sabemos que hay problemas de articulación entre las distintas instituciones del sistema de aseguramiento de la calidad, pero se supone, o queremos pensar, que la Comisión Nacional de Acreditación contiene dentro de los criterios estándares de acreditación de las pedagogías una dimensión de capacidad de enseñanza en las carreras y programas de competencias digitales. El Ministerio de Educación podría revisar y potenciar los programas educativos con recursos cuyo uso requiera competencias digitales. Y finalmente, dicho también lo que señalaban las investigadoras recientemente, se podría modificar el artículo 46 de la Ley General de Educación, que establece los requisitos, digamos, para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, en aquel literal que se refiere a la infraestructura y equipamiento requerido para el funcionamiento, para el desarrollo de las actividades lectivas, señalando específicamente esto que se mencionaba, contar con infraestructura y equipamiento de calidad que permita la interacción digital uno a uno. Y por último, si ustedes me permiten, haciendo una reflexión respecto de lo que señalaban las investigadoras, también, digamos, compartimos de que esta es una buena oportunidad, digamos, para posicionar la educación digital dentro del currículum escolar. Pero al mismo tiempo hay que advertir de que tal vez se requiere una reforma mayor en materias de currículum y legislación, y política de currículum y legislación, y que tiene que ver con un arreglo institucional en que se establezcan, y así lo dice un informe elaborado por la unidad de currículum en el año 2016, que contemple el establecimiento de ciclos regulares de revisión y actualización del currículum. El currículum necesita estar actualizado, necesita responder a los requerimientos de la sociedad, a los cambios en el conocimiento, etcétera, pero también necesita cierta estabilidad para efectos que se pueda implementar. Por lo tanto, esto habría que regularlo de manera que cada, no sé, el legislador dice ahora que cada 6 años, pero tal vez para una mejor gobernanza del currículum se requieran ciclos mayores. Es cuanto. Muchas gracias a ambos, tanto Luis como Raimundo. Quisiera ofrecer la palabra, ya me la había pedido el diputado Mellado. Esa era la idea. No, sí, mentira. Sí. A ver, dos preguntas que van encadenadas. No sé a cuál de los dos me lo puede contestar, pero hicieron un comparado con otros países más desarrollados educacionalmente, Chile, como qué están haciendo ellos en esta materia, cuán adelantados están y cuáles son los pasos que teníamos que llevar para llegar a eso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo está el capital humano de profesores en la actualidad para producir este cambio? Porque, claro, el proyecto de ley, lo que ustedes nos dicen es cambiar la estructura, cambiar lo que dice la letra, pero ¿el capital humano está preparado para ese cambio o son todavía no nativos los que están enseñando y les va a costar muchísimo entrar a esta
a esta nueva legislación que a lo mejor nosotros vamos a aprobar y va a ser letra muerta, porque ellos no están preparados para entrar a esto, no solo en la infraestructura, sino que ellos como personas, con el currículum que le enseñaron hace mucho tiempo, ¿cierto? Como profesores a lo mejor no están preparados para asumir este desafío de los niños que están entrando, que algunos todavía andan más rápido que el profesor todavía está con la tiza de pizarrón dando vueltas, ellos van en velocidades mucho más rápidas, digamos, en interacción, y se aburren en las clases. Entonces yo no sé si está el capital humano preparado para eso. Esas son las dos preguntas, presidente. Muchas gracias, diputado Rosas. Yo también me quedo después. Bueno, gracias por la presentación a ambos. Creo que ha sido bastante interesante tanto las investigadoras de 2020 como la biblioteca. Pero también uno se queda con un sabor bastante pesimista por todo lo que hemos escuchado acá, porque la verdad que tener probablemente es lo que creemos nosotros, gran acceso a Internet, pero usarla para algo que nos sirve, tener una reforma educacional que ha transitado ya varios años y que además no ha logrado llevar los contenidos que uno espera para los estudiantes de acuerdo a las mediciones de la OCDE, ser en el fondo casi los últimos de la OCDE, hace reflexionar, porque además este proyecto quiere ponerle otra tarea al currículum, y uno ve que el currículum como está todavía no está cumpliendo los objetivos. Por eso me gustaría preguntarle a las investigadoras qué han visto ustedes de lo que se ha comentado acá por los personeros de la biblioteca como lo más efectivo en un corto plazo, porque el trámite de una ley como esta probablemente va a demorar un año. Estamos en un gobierno que ya terminó un año. ¿Qué tan efectivo lo ven como lo que debiéramos apuntar en esta ley específicamente, como para que sea un aporte real al desarrollo curricular de este periodo presidencial, de este gobierno, y tener algún efecto? Porque si no va a ser, como bien han dicho acá, letra muerta, y a lo más quizás uno pudiera pensar en todo lo que hemos hablado acerca del ciberbullying y que claro, después de lo que ustedes han presentado, uno entiende que si el mayor tiempo de los estudiantes que tienen acceso a redes y en general las personas en Chile que tienen acceso al Internet lo usan para redes sociales y otro tipo de situaciones que no son útiles ni creativas, uno empieza a entender por qué también tenemos estos otros síntomas de bullying, de suicidios, qué sé yo, empieza a entender otras cosas. Por eso me gustaría tener su opinión respecto a eso. Gracias. Diputado Toá. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. ¿Cómo ven ustedes lo que yo ativo como un peligro de que esta disciplina tienda a considerarse como una técnica para resolver determinadas situaciones y no como lo que yo pienso debería ser una aproximación a un concepto más bien de cultura digital? Porque yo creo que a medida que la tecnología avanza, como que vamos tratando de adecuarnos a lo que los desafíos que se van presentando, y no hay una mirada desde lo más general a lo más particular, que yo creo que en una disciplina de esta naturaleza ya no se puede considerar como una técnica. Es mucho más que eso. Bueno, hay ahora investigadores, filósofos que escriben sobre el tema de las redes sociales y lo comparan con la teoría de la evolución, en términos que en las redes sociales en el fondo se está produciendo un proceso de evolución del ser humano. Entonces son tantas las complejidades de esto que yo me quedo con esa sensación de que falta esta mirada estructurante, que a mi juicio se refiere más bien a un concepto de una cultura, de una nueva cultura,
y no la aproximación desde lo particular a lo general. No sé qué piensan ustedes, cómo lo ven eso. Sí, a mí me gustaría sumar al menos... Ah, perdón, diputado Pardo, no. Sí, por favor. Sí, yo complementando, bueno, agradecer las presentaciones, por supuesto, y complementando las preguntas, me queda la sensación de que no es una buena idea a través de leyes fijar determinados objetivos curriculares. Como ya dijeron varios de los diputados que intervinieron, se puede correr el riesgo de generar una nueva carga al sistema que no seamos capaces de satisfacer y que el sistema no esté preparado para satisfacer. Hemos escuchado mucho, no solo a propósito de estas presentaciones, sino que de otras, que nuestras bases curriculares necesitan de mayor permanencia en el tiempo, pero al mismo tiempo sabemos que está cambiando tan rápido lo que es las competencias en las cuales debiéramos formar a los educandos en los próximos años y en los próximos días, que también parece ser que rigidizar esas competencias a través de iniciativas legales parece no ser lo óptimo. Entonces la pregunta mía es, en un mundo ideal o en un país ideal, ¿cómo visualizan ustedes la administración de los contenidos, de los programas y de los currículums? ¿No debiéramos tener a lo mejor otra forma de mantener esos contenidos curriculares actualizados sin que tenga el legislador que intervenir para poner determinados énfasis? Y en el mismo sentido, ¿qué experiencia comparada conocen que pudiese ser interesante de mirar para resolver este tema? Porque vemos muchas iniciativas legislativas a lo largo del tiempo que quieren poner un determinado énfasis, todos muy, por cierto, bien intencionados y loables, pero evidentemente no tenemos, el sistema no tiene la capacidad de absorber y aplicar esas mejoras, entre comillas, y por otro lado a veces lo estamos complicando más aún de lo que ya está. Entonces, para ambas exposiciones la pregunta. Ok, para también complementar, quisiera consultarle si es que esta idea de poder hacerlo más aplicable y extensivo que solamente a la mención en la LGE, que desencadena, es cierto, una especie de incomodidad, pero un proceso muy a largo plazo. Yo diría que el problema que yo veo de esta modificación legal al ser tan acotada es que confía en un proceso que demora muchos años de implementación y de desencadenamiento de otros procesos, algo que debió haber sido hace mucho tiempo, entonces que es muy urgente. Y por lo mismo, tratar de precisamente complementar un proyecto de esta naturaleza, aprovechar el envión, pero en verdad rehacerlo un poco, en el sentido como yo les comentaba a los autores de este proyecto, que antes de presentarlo me invitaron a participar y yo les dije, pero denme un día. Y yo les traigo otros cuerpos legales donde creo que esto también tiene que modificarse. Bueno, lo ingresaron ese mismo día, está bien, me habían invitado, pero yo les dije, mira, prefiero que, si es que me dan un día, yo les puedo traer más antecedentes. Por ejemplo, ley de formación ciudadana, algo concreto que está aplicable, que todos los años las escuelas tienen sí o sí que armar un plan de pre-kinder a cuarto medio, que incorporen el concepto de ciudadanía, el aspecto de ciudadanía digital, ya es algo que concretamente el año pasado tienen que implementar las escuelas. Todas las escuelas de Chile, el impacto de esa modificación, sola esa modificación, puede ser incluso más grande o desencadenar otros procesos más relevantes, ¿no? Como cuerpo legal, ¿no? Que hoy día tiene que modificarse y que podríamos hacerlo incorporando un artículo segundo, por ejemplo, en esa línea, o artículo tercero, porque también en la ley de carrera docente está las exigencias que se le hacen a las universidades para ser reconocidas como universidades que presten la docencia, ¿no? Se elevaron los estándares y no se incluyó ningún aspecto que tenga que ver con la tecnología porque no se quería meter un árbol de Pascua, como se nos dijo, de exigencias en contenido y porque eso atentaría contra la autonomía de las universidades. Yo creo que este es un aspecto tan prioritario, el de la tecnología como concepto, que yo creo que no lo podemos dejar al ámbito de que las universidades lo escojan, si es que quieren. Tiene que ser algo obligatorio y mandatorio por ley. El cómo lo ejecutan, por supuesto, tendrá la universidad la autonomía para decidir de qué manera lo ejecuta, tendrá libertad de cátedra para criticar los enfoques. El enfoque lo verá cada universidad, pero no podemos, bajo el concepto de autonomía,
impedir que se desencadene algo que hasta el minuto no se ha desencadenado de la mejor manera. Y yo recuerdo esas dos cosas, las propuse en la tramitación de esos dos proyectos y no tuve la mayoría de los votos. Así que con esa frustración acumulada y quizás con el aprendizaje de redactarlas de una manera mejor, creo que podemos avanzar. Lo otro, ¿de qué manera sugieren específica hacerlo en el aspecto de la Agencia de la Calidad? O sea, la ley de aseguramiento de la calidad y todo el sistema de aseguramiento de la calidad. Una cosa es ver cómo este proyecto, como está escrito, desencadena una tarea que tendría que la unidad de currículum tomar para que luego se mande la propuesta al CENED, que el CENED la tenga que autorizar, que luego eso desencadene que las escuelas de formación de pedagogía o las escuelas de formación docente, tengan que adaptar eso para el futuro. Ya van a haber pasado 15 años. Ya quizás vamos a estar hablando de otra tecnología, ya vamos a estar en otro momento. Entonces, sin perjuicio que yo valoro esta iniciativa, creo que el énfasis tiene que estar en cosas, adelantarnos un poco esos procesos. Y por lo mismo, a mí me encantaría, si es que está el acuerdo, el poder votar en general este proyecto, lo antes posible, para que empecemos ya, demos un plazo de un mes o algo así para indagaciones, y que si es que los invitados, pedirles que nos manden sugerencias de los cuerpos legales a modificar y empezar a discutir ya artículo por artículo, porque ahora está bien acotado, pero yo creo que se me ocurren al menos artículos que modifiquen otros 3 o 4 cuerpos legales, para de esa manera empezar a hacer que esto avance con un poco más de celeridad. No sé qué opinan con respecto a eso. Le damos la palabra a las... Sí, Tomás. También voy a hacer un comentario para que no termine siempre usted con la... Como decía el diputado Pardo. No, muy brevemente. Hay un pequeño aspecto que se mencionó por ahí, que era la resistencia del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, a los cambios. Y es real, pero yo creo que de algún modo representa también una resistencia, no solo el Ministerio de Educación, que yo entiendo que les complique la cosa, porque tienen que agregar algo, cambiar su plan, pero creo yo que, y lo tomo con lo que decía el diputado, de algún modo representa una resistencia cultural, que es incorporar todo lo que significa efectivamente, bueno, esta nueva mirada del mundo. Porque no es exactamente un ramo, es una mirada del mundo, y yo comparto eso, y por lo tanto, bueno, eso siempre es molesto. Es complicado, es mejor irse por la línea de la conservación. Entonces esa molestia yo me sospecho que, aunque ahora la manifestaron efectivamente acá desde el Ministerio de Educación, que nos dijeron algo así como, mire, mejor no legislemos al respecto, porque más o menos eso fue, yo me sospecho que eso está también en muchos otros. En los profesores nos vamos a encontrar con esa resistencia, en muchos apoderados que simplemente les complica el tema, que su hijo empiecen a avanzar en esto, que por un lado lo quieren, pero por otro lado no tienen la respuesta, no tienen cómo acompañar porque no saben. Entonces, la pregunta que voy a hacer es medio complicada, porque en realidad estamos frente a un conflicto cultural en última instancia. Incluso cuando se decía las 6 horas, y por eso pregunté, en Internet, que se lo manifiesta, la primera forma que lo dijeron es casi como una cosa negativa. No digo que lo piensen así, pero también es una gran oportunidad, porque en realidad depende cómo se lo mire. Claro, o sea, 6 horas en Internet uno podría decir, bueno, son 6 horas de conexión con el mundo, 6 horas de conexión conectado con la diversidad de posibilidades que otorga. Claro, puede ser también una pesadilla, es como decir 6 horas leyendo el diario, puede ser bueno o malo, depende. Claro, puede ser la nada misma, si usted se dedica a leer todos los avisos económicos, no sé, ya no hay. ¿Ah? Claro, entonces yo creo que la mayor dificultad está en nosotros mismos, en la sociedad, en el Ministerio de Educación, pero en todos nosotros. Entonces, la pregunta es, yo creo que tenemos que avanzar en el proyecto de ley, ir a la votación en general, incorporar elementos, pero esta resistencia cultural yo creo que nos mueve también una reflexión en general con los proyectos que nos va a tocar enfrentar, no solo este, sino otros que quisiéramos avanzar. Entonces, esa es un poco mi reflexión o pregunta a ustedes, ¿cómo se enfrenta esa brecha cultural y generacional de algún modo también? Ya. Voy a hacer como un barrido general. El tema curricular me gustaría sí que hablara Angie, porque ella viene de la unidad de currículum, entonces es más especialista. ¿Qué están haciendo otros países? Yo diría que lo central es que los países más avanzados en educación están centrados en el desarrollo de habilidades complejas de los estudiantes. O sea, han dejado de mirar esta asignaturalización versus competencias complejas, creatividad, pensamiento crítico, porque en el fondo nosotros en la vida cotidiana no actuamos separadamente.
Y lo que han hecho es tener currículum más simplificados, que incorporan esos aprendizajes clave y habilidades más complejas, resolución de problemas, creatividad, y ver con qué metodologías pueden hacer que los estudiantes adquieran esas competencias. Y ahí, por ejemplo, el tema que yo señalé, aprendizaje basado en proyectos. Entonces, tengamos una pregunta, un problema a resolver, por ejemplo, el agua está contaminada, ¿cómo solucionamos el problema de contaminación del agua? Y ahí los chicos van resolviendo ese problema y para ese problema tienen que desarrollar temas matemáticos, temas de ciencia, etcétera, y el uso de la tecnología como una herramienta, pero también como un aprendizaje en sí. Entonces ahí eso está usando Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos, y ahí hay hartos referentes, y en Chile también hay varias escuelas que lo están haciendo. ¿Cómo está el capital humano docente? No muy bien, pero también porque no fueron formados para ello. Tenemos un problema bien complejo en la formación docente, y lo decía el diputado, y ahí quiero saltarme al tiro a cosas que se me ocurren que se podrían introducir en el proyecto de ley respecto a formación docente. Bueno, primero, mejorar el énfasis que está en los estándares de formación inicial, o sea, no un énfasis tan instrumental de la tecnología, sino también en cómo se enseña la tecnología, pero también cómo ellos se apropian, el uso crítico que hacen. La carrera docente ahora le exige a la universidad hacer una evaluación a la mitad de la carrera a todos los estudiantes de pedagogía. Por ejemplo, se podría incorporar acá la evaluación. La gracia de esa evaluación es que es una evaluación diagnóstica y las universidades luego tienen que implementar planes de mejora. Entonces ahí el tema de la autonomía universitaria no es un problema. Otros temas donde se puede incorporar, por ejemplo, además de los planes de formación ciudadana, las escuelas tienen que implementar los planes de convivencia, los planes de afectividad y sexualidad, o sea, se podrían revisar. Entiendo que son 7 planes que las escuelas tienen complementarios, por lo tanto se podría hacer un barrido de esos planes y ver cómo se promueve, y eso es inmediato porque las escuelas los renuevan año a año. Y segundo, creo que una oportunidad bien importante ahora en el marco de la Ley de Nueva Educación Pública, los servicios locales tienen comités de desarrollo profesional docente, ahora son los servicios locales los que se encargan de la formación en servicio, y ahí sí que como país estamos mal, o sea, la formación en servicio docente tiene una deuda bien grave, y por lo tanto esa sería una oportunidad para incorporarlo de inmediato. Los servicios locales están haciendo ahora sus planes, también tenemos la posibilidad de que todavía no se ha terminado y se tiene que entregar en junio la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la Educación Pública con recursos y con mirada a largo plazo. No sé ahí cómo se ha incorporado la educación digital en ella. Entonces, varios ámbitos. Eso como a nivel general. No sé, ¿tú querías hablar de currículum? Sí, yo creo. Dale. A lo mejor 2 cosas sobre currículum, porque había 2 temas. Uno es esta como brecha entre el currículum prescrito, por decirlo en otras palabras, ¿no? El currículum prescrito y el que se implementa y el que se aprende. Y el otro tema era esto de la rigidización, la posible rigidización del currículum, o la tensión entre este currículum que necesita estabilidad y el currículum que necesita al mismo tiempo poder ir refrescándose rápidamente cada vez más rápido casi, conforme los cambios de los tiempos, ¿no? Efectivamente, es muy probable que siempre va a haber una brecha entre el currículum que está escrito y el currículum que efectivamente se enseña, por así decirlo, y el currículum que efectivamente se aprende, que terminan aprendiendo los estudiantes. El tema aquí es tratar de que eso cada vez se acorte más, ¿no? Que sea más estrecho, más chica esa brecha. Para eso, el tema que era lo que revisábamos antes, hasta ahora, al menos en habilidades tecnológicas, eso está muy amplio. Entonces, ¿cómo se llega más rápido? Lo más probable es que no vamos a llegar más rápido cambiando el currículum, ¿se entiende? Porque solamente de lo prescrito a lo otro es muy larga la vuelta. Entonces, lo más rápido son las cosas que acaba de mencionar Nicole y las ideas que han tenido acá en esta mesa, que es como tratar de buscar por las herramientas de apoyo al currículum y por las instancias de formación docente. Esas son, porque eso es donde se desarrolla el currículum realmente, que es en la sala de clase, en la escuela. Entonces, esas vías yo creo que son las vías más rápidas en términos de poder afectar finalmente a los estudiantes que aprenden.
El currículum prescrito es la vía, yo diría, más lenta, que hay que hacerlo igual, obviamente. Y saltándome a lo segundo, que es esto como de la tensión entre la estabilidad y la flexibilidad del currículum, por decirlo de alguna manera, efectivamente eso tiene que, en una política más amplia de desarrollo curricular, que era la que mencionaba, se me olvidó tu nombre, Luis, efectivamente eso tiene que estar considerado. Entonces, en la ley 21.049 que mencionábamos también, esto que las bases curriculares tengan 6 años de estabilidad no implica que no se le puedan introducir cambios menores a lo mejor a una base curricular o a un programa antes de los 6 años, y no implica que uno no pueda decir, bueno, necesitan 12 años de una estabilidad más amplia incluso que esos 6 años, o uno pueda pensar en plazos distintos. Hay que tener una mirada como de ciclos gruesos y de ciclos de ajuste menores también. Y eso lo más probable es que no necesariamente tenga que pasar por legislativo, sino que tiene que pasar por estos otros procesos de ajuste que son más rápidos, y ni siquiera tan rápidos porque la pasada por el Consejo no es tan rápida tampoco, pero requiere de estos procesos de consulta y retroalimentación que necesitan tener un poquito de fresco, por así decirlo, y eso como articularlo con la necesidad de estabilidad, que siempre va a ser una tensión curricular. Entonces, no hay una respuesta tan clara, pero efectivamente en ese informe que mencionó Luis, la recomendación es que a 12 años plazo sea un ciclo como grueso de estabilidad, y cada 6 años, 4 o 6 años, uno vaya haciendo como unos refrescos, por así decirlo, de ajuste conforme uno va viendo cambios en los tiempos, qué sé yo, actualizaciones. Muchas gracias, Luis, Raimundo. La verdad que la pregunta del diputado Toá es mayor. Yo por eso prefiero dejársela a Raimundo para que la ordene de la educación a la cultura digital, digamos que pase por la ciencia, como factor articulador de la época contemporánea. Yo quisiera agregar simplemente de que el legislador debe hacer un esfuerzo por asegurar, se dice técnicamente así, pero es fácil de entender, la eficacia formal y material de las leyes, digamos, que produce la eficacia formal, es decir, un buen diseño de las leyes. Y, miren, en Chile cada 20 años están cambiando los objetivos generales. Así, el legislador principal, 1990, no vamos a hacer mayores comentarios, pero el año 2009 pasaron 19 años para que surgiera un nuevo catálogo de objetivos generales. El 2009, septiembre de 2009 se aprobaron. Estamos en 2019, han pasado 10 años y todavía no se terminan de elaborar las bases curriculares que se plantean, que debían haberse elaborado tras haber aprobado los objetivos generales de educación media. Entonces, es necesario, yo insisto en el informe que me parece una buena base de desarrollar en un marco mayor una política de desarrollo curricular y que sintetice los objetivos. Si nosotros contamos los objetivos educativos, que serían los objetivos generales de la Ley General de Educación, en educación parvularia, básica y media, suman 46. Y cuando se cuentan los objetivos de aprendizaje que desarrollan los objetivos generales, ustedes deben saber mejor, pero son 3.000, 4.000, 5.000 objetivos de aprendizaje. Bueno, de la experiencia comparada, el Consejo Europeo formula en el año 2006, o sea, hace ya 14 años, 15 años, formuló 8 competencias claves. Y una de ellas es la competencia digital. Y cuando la desarrollan, la articulan con lo que decía anteriormente, con otras habilidades de pensamiento superior. Bueno, entonces, preocupémonos de la eficacia formal de las leyes, que sean sintéticas, orgánicas, y también preocupémonos de asegurar tiempos de elaboración de las bases curriculares. Porque si han pasado 10 años y se dice de que se va a autorizar que se modifiquen cada 6 años, o sea, esa es la norma actual, pero se han demorado 10 años en elaborar una base curricular.
no se entiende, no hay coherencia interna dentro del diseño legal. Es necesario especificar eso. Y agregando una segunda cosa, el legislador no solo legisla, el legislador también fiscaliza. El legislador también tiene, junto con representar, tiene la función de llamar a las instituciones que deben desarrollar las leyes y con esto termino, y pedirle que le informen para ver si es coherente con el espíritu y la letra de la ley. Un solo dato. El lunes, en la tarde, en Santiago, en la Comisión de Educación, cuya secretaria es la misma, la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, en el contexto de implementación de la Ley de Educación Superior, señalaba que ya habrían elaborado los criterios y estándares de acreditación de educación superior, entre ellos los que correspondería a las pedagogías como carreras obligatorias de acreditación. Bueno, ¿a quiénes se las enviaron? Se las enviaron a todas las facultades de educación. ¿Y por qué no se la envían también a la Comisión de Educación o a la Comisión de Ciencia u otras comisiones del Parlamento para ver si está o no, si está comprendido o no? ¿Ya? Entonces, hay muchas posibilidades de actuación, pero al mismo tiempo de introducir mayor racionalidad en la definición de las leyes y su eficacia. Por su intermedio, señor presidente, quiero agradecerle a Luis que me haya dado el pase para la parte final, que tiene que ver con cultura, en las preguntas que... y agregar, o sea, quiero tratar de ser lo más conciso posible en 3 puntos. El primero es que esquemáticamente uno puede encontrar aquellas leyes, aquella legislación que debería ser cambiada para poder aplicar la idea de este proyecto de ley dentro de nuestra legislación existente. Pero claro, ahí uno se pregunta si es que los profesores tienen las capacidades para poder adquirir, o sea, para poder hacerse cargo de estos conocimientos. Y eso también es una de las cosas que se debe preparar, es tener una capacidad de preparación de profesores. No por el hecho de que ellos no estén preparados, no van a poder estarlo. Y ahí pongo el caso, por ejemplo, de Turquía, ya que uno de los temas que yo trabajo es el tema de institucionalidad, ciencia y tecnología. Por ejemplo, ellos pasaron de ser un país promedio en el mundo en términos de educación, generación de conocimiento, generación de patentes, a ser uno de los más importantes dentro del sur de Europa y muy por sobre la media de los países del mundo en 20 años. Nadie pensaba que Turquía lo iba a lograr, probablemente hace 10 años atrás. Lo mismo con España, por ejemplo. Quiero decir, los países que se comprometen en cambiar su matriz productiva, cambiar su matriz económica, son capaces de lograrlo. El ejemplo que siempre se cita es Corea, Singapur, pero también Finlandia era un país muy pobre y logró hacer los cambios necesarios. Y los últimos países que están haciendo esto probablemente sean Turquía y algunos otros países de la Europa del Este, de la Eurasia. De repente es importante decirlo que hay una relación entre el sistema económico, el cuidado de la cultura y el modelo educativo que uno tiene. Es lo que uno encuentra dentro de los países europeos que han trabajado más estos temas, o los países de la OCDE, que son los mismos, y a los que nosotros también pertenecemos. Tenemos esa información disponible, tanto el legislador como el Poder Ejecutivo. Esa información está, es cosa de poder comenzar a desarrollar estas capacidades que ya tenemos también, de comprenderlas, utilizarlas, en base a cuál es el modelo económico en el cual nosotros queremos que esté Chile dentro de los próximos años. En términos meramente culturales, si en un momento el saber leer era lo que te hacía distinto a la gente que estaba fuera de las ciudades, hoy día es el saber programar, o entender, o dejar de ser solo el usuario de la tecnología. 6 horas de usuario de Facebook solo alimentan a Facebook de datos. Es muy distinto esas 6 horas a 6 horas trabajando, por ejemplo, en aprender un lenguaje o aprender a hacer una aplicación o leer la información que está dentro de Internet para construir un texto diferente o investigar cosas que tengan que ver con nuestro entorno. No es solo el enfoque tecnológico de las infraestructuras.
aprender capacidades y habilidades es lo que permite que los países que hoy día nos están mostrando la frontera puedan cambiar de objetivos cada 2 años, cada 6 años, cada 8 años, porque las capacidades básicas son las que están desarrollando bien. Y para terminar, no, voy a cerrar con eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Raimundo. ¿Les parece si votamos este proyecto de tal manera de que abramos un plazo de indicaciones? Porque ya hemos recibido hartas presentaciones y hay espacio para poder hacer legislación en esta materia y para meterle un poco más de carne. Entonces, para habilitar ese proceso de indicaciones, me gustaría que pudiéramos formalmente aprobar la idea de legislar. No sé si lo tomamos nominalmente o hay un acuerdo unánime. ¿Unánime? Ok, entonces aprobada la idea de legislar y abrimos plazo de, ¿les parece un mes? ¿Les parece un mes para que nosotros, porque probablemente la próxima semana vayamos a tener el tema de CONICIT y probablemente después también tengamos otras cosas, entonces tener un mes de plazo para presentación de indicaciones y así poder empezar su tramitación en particular. Y entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole a nuestros invitados e invitadas, están en la página web, Tendremos copia, ¿no? Sí, todo va a tener copia, va a quedar en el... Queda subido al sistema. ¿La leo o...? Ya, están en redacción, pero sí, mando copia. Se va a mandar hoy día para que mañana puedan tenerla con CONICIT en la mañana. Eso. Exacto, va a estar ahí enviado. Va a estar enviada con copia a todos los miembros de la comisión. ¿Sí? Ya, para haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo a nuestras invitadas e invitados, se levanta.